Una joven de fe inquebrantable llega a una granja remota, llevando consigo solo sus convicciones y una Biblia gastada. Ha venido a cuidar de un bebé al que todos tratan con un temor inexplicable. Pronto descubre que hay partes de la casa prohibidas, y susurros sobre el nacimiento del niño resuenan por los pasillos. Pero es la mirada del recién nacido la que comienza a corroer sus certezas más profundas. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. Luisa Morales apretó las manos en su regazo mientras el autobús traqueteaba por el camino de tierra que llevaba a la Hacienda Santa Clara, una propiedad aislada en los confines del interior de Andalucía. A sus 23 años, Luisa llevaba poco más que su fe inquebrantable, algunas mudas de ropa sencilla y una Biblia gastada que había heredado de su madre, criada en la Iglesia de la Redención Eterna. Un grupo religioso que veía los sentimientos mundanos como debilidades y predicaba que el amor debía ser guiado por reglas estrictas de conducta. Luisa había hecho una promesa silenciosa de mantenerse pura hasta encontrar el camino que Dios había trazado para ella. La oportunidad de trabajar como niñera en una de las familias cafetaleras más tradicionales de Andalucía surgió como una respuesta a sus oraciones. Tras el fallecimiento de doña Celina, su madre, Luisa necesitaba mantenerse, y el pastor Ezequiel había intermediado el contacto con la familia Albuquerque a través de conexiones de la iglesia. Todo lo que sabía era que cuidaría de un bebé recién nacido, cuyos detalles aún eran un misterio. Cuando el autobús finalmente se detuvo en el portón principal de la hacienda, Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La Hacienda Santa Clara no era solo una propiedad rural, era una imponente mansión colonial, con más de 2 siglos de historia tallados en sus paredes de piedra. Ventanas altas, una terraza que circundaba todo el piso superior y extensos jardines que contrastaban con el paisaje agreste de los alrededores. «Usted debe ser la joven de la iglesia», dijo una señora de mediana edad, cabellos canos recogidos en un moño firme, que la esperaba en el portón. «Soy doña Jurema, el ama de llaves. El señor Gabriel no está, pero dejó instrucciones. Venga, le mostraré sus aposentos». Mientras caminaban por los pasillos encerados de la casa grande, Luisa notó los retratos antiguos que decoraban las paredes. Generaciones de albuquerques observaban su andar con miradas solemnes pintadas al óleo. La mansión olía a café, madera pulida y algo más. Algo que Luisa no conseguía identificar. Quizás era el peso de los años o quizás era algo más intangible. «El bebé está en la habitación principal. Duerme casi todo el día. Solo se despierta para mamar», explicó doña Jurema conduciéndola por una escalera de madera noble. «Tiene un temperamento demasiado tranquilo para un recién nacido. Algunos aquí dicen que tiene algo diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Luisa sintiendo su curiosidad despertar. «Pronto lo entenderá». La expresión de doña Jurema se endureció. «Ahora hay reglas importantes. Jamás entre en el ala este de la casa. Son los aposentos privados del señor Gabriel, y están prohibidos para todos los empleados». «¿Entendido?». Luisa asintió, pero sintió su corazón acelerarse. ¿Qué habría en esa parte de la casa que no podía ser visto? Su habitación era sencilla, pero confortable, con una ventana que daba a los cafetales. Tras dejar sus pocas pertenencias en el armario, Luisa fue llevada hasta la guardería, una estancia decorada con refinamiento y delicadeza. En el centro, una cuna de madera tallada albergaba a un pequeño ser envuelto en sábanas de lino. «Este es Antonio», presentó doña Jurema, con un tono que mezclaba orgullo y algo más. ¿Quizás preocupación? «Hijo único del señor Gabriel Albuquerque». Luisa se acercó a la cuna y sintió su corazón derretirse al ver el pequeño rostro angelical del bebé dormido. Tenía rasgos perfectos, piel clara y una paz que parecía casi sobrenatural para un niño tan pequeño. «¿Y su madre?», preguntó Luisa casi en un susurro. Un silencio pesado llenó la habitación. Doña Jurema miró a los lados, como asegurándose de que estaban solas. «La señora Elena ya no está presente», respondió secamente. «No hablamos de eso en esta casa. Cuide al niño, solo eso». En los días que siguieron, Luisa se dedicó integralmente a los cuidados de Antonio. Para su sorpresa, el bebé rara vez lloraba.
especialmente cuando estaba en sus brazos. Tenía una mirada profunda, casi adulta, que a veces desconcertaba a Luisa. Los otros empleados de la hacienda trataban al niño con una mezcla de adoración y temor velado, siempre haciendo la señal de la cruz al entrar en la guardería. «Este niño nació en circunstancias extrañas», comentó una vez el señor Juvenal, el jardinero, cuando encontró a Luisa paseando con el bebé por los jardines. «La noche en que vino al mundo, dicen que los perros de la hacienda aullaron hasta el amanecer y las vacas dieron leche agria». «Son solo supersticiones», respondió Luisa, apretando al bebé contra el pecho. «Antonio es solo un niño de Dios como cualquier otro». Pero en el fondo, Luisa comenzaba a notar peculiaridades. Antonio parecía reaccionar de manera inusual a ciertos estímulos. Cuando ella rezaba cerca de él, el bebé fijaba los ojos en ella con una intensidad perturbadora, y había esos momentos en que los objetos alrededor de la cuna parecían cambiar de lugar sin explicación. 2 semanas después de su llegada, mientras todos dormían, Luisa fue despertada por sonidos que venían de la guardería. Al entrar en la habitación, encontró la cuna vacía. Su corazón se disparó en pánico, hasta que notó una figura alta sosteniendo a Antonio junto a la ventana, contemplando la luna llena que bañaba los cafetales. «¿Señor Gabriel?», murmuró reconociendo al hombre por las fotos que había visto en la casa. Él se giró lentamente. Era un hombre de presencia imponente, probablemente en la cuarentena, con cabellos negros salpicados de canas en las sienes. Sus ojos, profundos y oscuros como el café que su familia producía durante generaciones, llevaban una tristeza antigua que pareció tocar el alma de Luisa. «Usted debe ser la joven de la iglesia», dijo él, con una voz grave que llenó el silencio de la noche. «Me dijeron que lo ha cuidado bien». «Hago lo mejor que puedo, señor», respondió Luisa, sintiéndose súbitamente consciente de su camisón sencillo y cabello suelto. Gabriel Albuquerque la observó por un momento que pareció una eternidad. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si evaluara no solo su competencia como niñera, sino algo más profundo. «Mi hijo parece tranquilo con usted», comentó finalmente. «Es raro. Él generalmente rechaza a los extraños». «Quizás él siente que no soy una extraña», respondió Luisa, sorprendiéndose con su propia osadía. Un atisbo de sonrisa pasó por los labios de Gabriel, tan rápido que Luisa casi dudó haberlo visto. Él le tendió el bebé. «Ya es tarde. Vuelve a dormir, Antonio». Sus dedos rozaron los de Luisa durante la transferencia del bebé, y ella sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Algo en la presencia de aquel hombre despertaba sensaciones que su educación religiosa le había enseñado a reprimir. «Acompañaré su trabajo de cerca ahora que he regresado», dijo él, dirigiéndose a la puerta. «Buenas noches, señorita Luisa». Él sabía su nombre. Ese detalle hizo que su corazón se acelerara aún más. En las semanas siguientes, Gabriel Albuquerque se convirtió en una presencia constante, aunque silenciosa, en la rutina de Luisa con Antonio. Él observaba de lejos mientras ella alimentaba al bebé o cantaba canciones de cuna. Raramente hablaba, pero sus miradas decían mucho. Había una tensión creciente entre ellos, algo no dicho que flotaba en el aire como la niebla matinal sobre los cafetales. Una tarde, mientras Luisa acunaba a Antonio en la terraza, Gabriel se acercó con un libro en las manos. «¿Le lees a él?» «Todos los días», respondió Luisa. «Creo que, aunque no entienda las palabras, él siente el afecto en la voz». Gabriel le tendió el libro, una edición antigua de cuentos españoles, con ilustraciones delicadas. «Era mío cuando era niño», explicó. «Quizás a Antonio le guste». El gesto inesperado conmovió profundamente a Luisa. Era la primera vez que Gabriel mostraba algo más allá de aquella máscara de formalidad y distanciamiento. En los días siguientes, él comenzó a unirse a ellos durante las lecturas, sentándose lo suficientemente cerca para que Luisa sintiera su perfume, una mezcla de sándalo y café. Una noche de temporal, cuando los relámpagos iluminaban la hacienda en destellos azulados, Luisa encontró a Gabriel en la biblioteca, una estancia que ella rara vez frecuentaba. Él estaba frente a la chimenea, una copa de coñac en la mano, contemplando el fuego con ojos distantes. «Perdóneme, no sabía que estaba aquí»,
dijo ella, preparándose para salir. «Quédese», respondió él, indicando una butaca cercana. ¿El trueno despertó a Antonio? Sorprendentemente no. Él duerme profundamente. Un silencio confortable se estableció entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Fue Gabriel quien finalmente habló. «Usted debe preguntarse por su madre». Luisa sintió su corazón acelerarse. Desde su llegada todos evitaban mencionar el asunto. «No es mi lugar cuestionar». «Señor», Gabriel, corrigió él, «cuando estamos solos, prefiero que me llame Gabriel». Él se levantó, sirviendo otra copa de coñac y ofreciéndosela a Luisa. Ella dudó. Nunca había probado alcohol, pues su iglesia condenaba vehementemente su consumo. Pero algo en aquella noche, en aquel hombre, hacía que Luisa quisiera romper las reglas que siempre había seguido tan rígidamente. «Elena es una mujer compleja», comenzó Gabriel, después de que Luisa aceptara tímidamente la bebida. «Nos conocimos en Madrid durante un evento de negocios. Yo, un hacendado tradicional del interior. Ella, una psicóloga moderna de la capital. Éramos opuestos en casi todo, pero algo nos unió instantáneamente». Luisa observaba las facciones de Gabriel suavizarse al recordar, revelando un hombre diferente de aquel a quien todos en la hacienda temían y respetaban. «Nos casamos después de 6 meses. Ella vino a vivir aquí, intentó adaptarse a la vida en el campo, a la tradición de los Albuquerque, pero nunca se sintió realmente parte de todo esto». Gabriel hizo un gesto abarcando la biblioteca centenaria. Cuando se quedó embarazada, algo cambió. Elena comenzó a tener pesadillas, a hablar sobre maldiciones de familia, a decir que había algo malo con el bebé. La lluvia se intensificó afuera, como si el cielo respondiera a la historia que se desarrollaba. Tras el nacimiento de Antonio, ella empeoró drásticamente. Decía que él no era normal, que tenía algo maligno en sus ojos. Gabriel hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de Luisa con intensidad. «Usted lo cuida desde hace semanas. ¿Ve algo malo en ese niño?» «Veo solo a un niño inocente», respondió Luisa con sinceridad. «Diferente, quizás, pero todos los niños son únicos a su manera». Gabriel asintió, como si su respuesta confirmara algo importante. Elena intentó. Ella casi. Él no pudo completar la frase. «Tuve que internarla en una clínica en Madrid. Los médicos dicen que fue un brote psicótico posparto grave». Luisa sintió un nudo en la garganta. Imaginó el sufrimiento de aquel hombre, dividido entre proteger a su hijo y ayudar a su esposa. «Lo siento», murmuró. «No lo sienta», respondió Gabriel acercándose. «Desde que usted llegó, Antonio está diferente, más tranquilo, más normal. Usted trajo luz a esta casa, Luisa». Estaban tan cerca ahora que Luisa podía sentir el calor emanando del cuerpo de él. Todas las lecciones de recato y distancia que había aprendido parecían evaporarse ante aquellos ojos oscuros que la miraban con una mezcla de gratitud y algo más. Algo que hacía que su cuerpo entero vibrara en una frecuencia desconocida. «Debo irme», susurró ella levantándose abruptamente. «Antonio puede despertarse». Gabriel no insistió, pero cuando ella alcanzó la puerta, la llamó. «Luisa». Ella se giró, sintiendo su corazón golpear contra el pecho. «Gracias por no juzgar», dijo él simplemente. Aquella noche, tendida en su cama mientras el temporal castigaba el tejado colonial, Luisa percibió que estaba entrando en aguas peligrosas. La atracción que sentía por Gabriel Albuquerque iba contra todo lo que le habían enseñado. Él era mayor, era su patrón, estaba casado, aunque su esposa estuviera internada. Peor aún, había algo sobre él, sobre aquella familia, sobre aquella casa que permanecía en las sombras. Una semana después, mientras Luisa paseaba con Antonio por los jardines de la hacienda, doña Jurema se acercó con una expresión grave. «Que ha llegado un telegrama para el patrón», dijo el ama de llaves. «Su hermano está regresando, después de años sin dar noticias». «No sabía que el señor Gabriel tenía un hermano», respondió Luisa, sorprendida. «Lo tiene, y su llegada nunca trae nada bueno. Prepárese, niña. Santiago Albuquerque es como una tormenta, arrasa con todo por donde pasa.
Mientras observaba el cielo que comenzaba a oscurecer sobre los cafetales, Luisa sintió un presentimiento inquietante. Las nubes cargadas que se acercaban parecían un presagio de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, la hacienda Santa Clara fue despertada por el ronroneo de un motor potente. Un jeep rojo, cubierto por el polvo del camino, estacionó frente a la casa grande con una sacudida brusca. Luisa, que amamantaba a Antonio en 1900, «La terraza», observó al hombre que bajó del vehículo con movimientos ágiles y confiados. Santiago Albuquerque llevaba el apellido de la familia, pero a diferencia del hermano mayor, lo exhibía con una informalidad casi provocativa. Vestía jeans descoloridos y una camisa blanca parcialmente abierta, revelando una cadena de oro. Su cabello, más largo de lo convencional para un hombre de su posición social, enmarcaba un rostro que compartía rasgos con Gabriel, pero sin las marcas de preocupación que lo envejecían prematuramente. Cuando él levantó los ojos y encontró a Luisa en la terraza, una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Fue una mirada que la hizo apretar instintivamente al bebé contra el pecho, como para protegerlo. «Así que mi sobrino finalmente llegó al mundo», comentó Santiago, subiendo los escalones de la terraza con la familiaridad de quien conocía cada tabla crujiente. «¿Y quién es usted, ángel caído del cielo para cuidarlo?». Antes de que Luisa pudiera responder, la voz grave de Gabriel sonó detrás de ella. «Ella es la niñera de Antonio, y deberías haber avisado que regresabas». Los hermanos se miraron, por un momento tenso. Décadas de historia no contada flotando entre ellos como electricidad estática antes de una tormenta. «Siempre al grano, ¿verdad, hermano?». Santiago sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «No te preocupes, no he venido para quedarme. Solo quería conocer al nuevo heredero de los Albuquerque». Él extendió los brazos hacia el bebé, pero Luisa dudó, mirando instintivamente a Gabriel en busca de aprobación. Fue un gesto sutil, pero no pasó desapercibido para Santiago, cuya sonrisa flaqueó por un instante. «Puedes dejar que sostenga a Antonio», dijo Gabriel, con una tranquilidad forzada. «Después de todo, es su tío». A regañadientes, Luisa transfirió al bebé a los brazos de Santiago, quien lo examinó con una intensidad perturbadora. «Tiene los ojos de su madre», comentó después de un momento de silencio. «¿Cómo está Elena? Oí decir que tuvo problemas». La mandíbula de Gabriel se tensó visiblemente. «Elena se está recuperando en Madrid. Los médicos son optimistas». Santiago sacudió la cabeza, todavía mirando fijamente al bebé. «Siempre pensé que ustedes no combinaban. Ella era demasiado libre para estar atrapada en este mausoleo que llamamos hogar». Él levantó los ojos hacia Luisa. «¿Y usted, Ángel? ¿Sin nombre? ¿También siente el peso de esta casa sobre sus hombros?» «Mi nombre es Luisa, señor, y me gusta mucho trabajar aquí». «Luisa», repitió él, como si saboreara el nombre. «De la iglesia, ¿verdad? Se nota por la forma en que baja los ojos cuando un hombre la mira directamente». Gabriel dio un paso adelante, extendiendo los brazos para recuperar a su hijo. «Suficiente, Santiago. Hablemos en el despacho. Tenemos asuntos familiares que discutir». Santiago devolvió el bebé a Luisa, rozando deliberadamente sus dedos con los de ella durante la transferencia, un gesto casi idéntico al que Gabriel había hecho semanas atrás, pero que provocó en Luisa una sensación completamente diferente. Mientras los hermanos se alejaban, ella podía sentir los ojos de Santiago sobre ella, analizándola como un depredador estudia a su presa. Aquella noche, mientras acostaba a Antonio, Luisa oyó voces alteradas que venían del despacho. La discusión entre los hermanos se había extendido por horas, con intervalos de silencio tenso, seguidos por explosiones de acusaciones que resonaban por los antiguos pasillos. «Siempre quisiste todo lo que era mío». La voz de Gabriel atravesó las paredes. «No bastaba la fortuna, los negocios. Tenías que tenerla a ella también». «Ella vino a mí, Gabriel. Tú nunca entendiste lo que Elena realmente necesitaba». El sonido de vidrio rompiéndose hizo que Luisa se sobresaltara. Antonio, extrañamente, permaneció durmiendo serenamente, como si los conflictos de los adultos no pudieran alcanzar su mundo de sueños inocentes.
Horas después, cuando la casa finalmente se silenció, Luisa fue sorprendida por golpes suaves en su puerta. Vacilante, abrió una rendija esperando encontrar a Gabriel, pero fue el rostro de Santiago el que apareció, iluminado solo por la luz tenue de un candil en el pasillo. «Necesitamos hablar», dijo él, su voz un susurro urgente. «No es lo que usted piensa. Es tarde, señor. No sería apropiado». Santiago sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Apropiado? Nada en esta casa es apropiado, Luisa. Mi hermano ya debe haberle contado su versión sobre Elena, ¿verdad? La pobre esposa perturbada, que tuvo que ser internada para no dañar a su propio hijo. El corazón de Luisa se aceleró. ¿Cómo sabía él que Gabriel le había confiado aquello? ¿Qué quiere decir? Santiago miró a los lados, asegurándose de que estaban solos. «Encuéntreme mañana en la casa del estanque, al amanecer. Hay cosas que usted necesita saber sobre esta familia, sobre Antonio, si realmente se preocupa por él». Antes de que Luisa pudiera responder, él desapareció por el pasillo oscuro, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras y un perfume amaderado que contrastaba con la fragancia más austera de Gabriel. Aquella noche, Luisa apenas pudo dormir. Su mente estaba dividida entre la lealtad que comenzaba a sentir por Gabriel y la curiosidad devastadora sobre lo que Santiago podría revelar. ¿Qué había de tan terrible en los secretos de los Albuquerque que hacía que los empleados más antiguos se santiguaran al pasar por ciertas puertas de la mansión? Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el horizonte de dorado, Luisa ya estaba de pie. Verificó que Antonio aún dormía profundamente, lo confió a los cuidados de doña Jurema y se dirigió al estanque, una pequeña presa natural entre las colinas de la hacienda, rodeada por árboles centenarios. Santiago ya la esperaba, sentado sobre una piedra a la orilla del agua, lanzando pequeños guijarros que rebotaban en la superficie antes de hundirse. «Usted vino», dijo él sin girarse. «Sabía que vendría. Hay algo en usted, Luisa, una curiosidad que su religión no consiguió sofocar completamente». Ella mantuvo distancia, cruzando los brazos defensivamente. «Estoy aquí solo por el bien de Antonio. Si hay algo que debo saber sobre él». Santiago finalmente se giró para mirarla, y Luisa notó que sus ojos, bajo la luz matinal, tenían un tono, más claro que los de Gabriel, casi dorados contra el sol naciente. «Antonio», repitió él con una inflexión extraña. «¿Usted realmente cree que es hijo de Gabriel?» La pregunta golpeó a Luisa como un golpe físico. «¿Qué está insinuando?» Santiago se levantó, acercándose lentamente. «Elena y yo tuvimos una aventura. Comenzó mucho antes de que ella se casara con mi hermano. Continuó después». Él hizo una pausa estudiando la reacción de Luisa. «La última vez que nos encontramos, en un viaje que ella hizo a Madrid, supuestamente para visitar a la familia, fue cuando Antonio fue concebido». Luisa sintió la sangre abandonar a su rostro. ¿Sería posible? Esto explicaría por qué Elena había cambiado tanto durante el embarazo. ¿Por qué insistía en que había algo malo con el bebé? ¿Por qué me cuenta esto? Porque Gabriel la está usando a usted, así como usó a Elena. Él no quiere una niñera para Antonio, quiere una sustituta para la esposa que enloqueció. Santiago dio un paso más en su dirección. «Usted no es la primera joven inocente que él trae a esta casa, ¿sabía? Hubo otra niñera antes, Beatriz». El nombre hizo que Luisa recordara conversaciones susurradas entre los empleados, que siempre se callaban cuando ella se acercaba. ¿Qué le pasó a ella? Los ojos de Santiago se oscurecieron. Nadie sabe con certeza. Gabriel dijo que ella simplemente se fue una noche, sin explicaciones. Pero hay quienes dicen haber visto luces extrañas en el ala este de la casa aquella misma noche. El ala prohibida. El estómago de Luisa se contrajo con una sensación de pavor. «Está intentando asustarme. Estoy intentando abrirle los ojos». Santiago tomó sus manos, un gesto que debería ser reconfortante, pero que hizo que Luisa quisiera retroceder. «Hay algo malo en esta familia, Luisa. Algo que viene de generaciones. Mi padre estaba obsesionado con el control, así como su padre antes. Los hombres Albuquerque no aman, ellos poseen. ¿Por qué volvió ahora después de tantos años?» La expresión de Santiago se suavizó.
mostrando una vulnerabilidad que Luisa no esperaba. «Por usted». «¿Cómo? Ni siquiera me conocía hasta ayer». Elena me escribió antes de ser internada. Dijo que Gabriel había encontrado una nueva salvadora para el bebé. Alguien puro, de fe inquebrantable. Él soltó sus manos lentamente. «Fevain, para impedir que usted tenga el mismo destino de Elena y para recuperar a mi hijo». La cabeza de Luisa giraba con tantas revelaciones. Parte de ella quería creer que todo no pasaba de mentiras de un hermano envidioso. Pero otra parte, aquella que siempre había sentido que había algo oculto en la hacienda Santa Clara, comenzaba a encajar piezas de un rompecabezas perturbador. «Necesito pruebas», dijo finalmente. «No puedo simplemente creer en su palabra contra la de su hermano». Santiago sonrió, como si esperara exactamente aquella reacción. «En la biblioteca, detrás del retrato de mi abuelo, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de fundación de la hacienda, 1843. Dentro usted encontrará un diario, el diario de mi madre. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué no lo coge usted mismo?» «Porque Gabriel me vigila. Sabría inmediatamente si me acercara a la caja fuerte». Él tocó el rostro de Luisa suavemente. «Pero usted tiene libre acceso. Él confía en usted». El toque de él hizo que Luisa retrocediera instintivamente. Había algo en Santiago que la atraía y repelía simultáneamente. Una intensidad casi magnética que contrastaba con la contención de Gabriel. «Suponga que le creo», dijo ella, recuperando la compostura. «¿Qué pretende hacer? ¿Llevarse a Santonio? Quiero solo lo que es mío por derecho. El reconocimiento de que ese niño es mi hijo, una parte de la herencia de los Albuquerque y...» Él hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «Quizás una oportunidad con la única mujer que parece haber tocado el corazón de piedra de mi hermano». Luisa sintió el rubor subírsele a las mejillas. «Está equivocado. Soy solo la niñera». La sonrisa de Santiago se ensanchó. «Entonces, ¿por qué Gabriel pasa horas observándola a usted con Antonio desde la ventana del despacho? ¿Por qué él, que nunca confió en nadie, le contó sobre Elena? ¿Por qué sus ojos la siguen por cada estancia como un hombre perdido en el desierto sigue un espejismo de agua?» Antes de que Luisa pudiera procesar aquellas palabras, el sonido de cascos de caballo hizo que ambos se giraran. Gabriel Albuquerque se acercaba al galope, su figura imponente recortada contra el sol de la mañana. Incluso a la distancia Luisa podía sentir su furia. «Parece que nuestro tiempo se acabó», murmuró Santiago. «Piense en lo que le dije, Luisa, y recuerde, en esta familia, nada es lo que parece». Cuando Gabriel llegó, desmontando del caballo con un movimiento fluido, sus ojos alternaban entre Luisa y el hermano con una intensidad que hacía que el aire alrededor pareciera cargado de electricidad. «¿Qué hace aquí con él?», preguntó a Luisa, su voz controlada, pero vibrando de emoción contenida. «Solo conversábamos, señor», respondió ella, odiándose por sonar culpable cuando no había hecho nada malo. «¿Sobre qué?». Fue Santiago quien respondió, su tono deliberadamente provocativo. «Sobre Elena, hermano. Sobre cómo está ella realmente. Sobre lo que realmente sucedió la noche en que Antonio nació». Gabriel dio un paso en dirección al hermano. Puños cerrados. «Tú no tienes derecho». «Tengo todos los derechos». Santiago no retrocedió. «¿O ya olvidaste quién realmente estuvo a su lado durante aquellos meses? ¿A quién llamaba cuando se despertaba gritando en medio de la noche?». Por un momento, Luisa temió que los hermanos llegaran a las manos. Pero entonces Gabriel hizo algo inesperado. Rió. Fue una risa seca, sin humor, cargada de amargura. Siempre el mismo Santiago, siempre intentando tomar lo que es mío, siempre presentándose como el salvador, el incomprendido. Él se giró hacia Luisa. Él le contó sobre el dinero que robó de la hacienda antes de desaparecer, sobre las deudas que me dejó para pagar, sobre las mujeres que embarazó y abandonó por el país. Fue el turno de Santiago de avanzar, pero Gabriel lo detuvo con una mirada glacial. «Vuelva a la casa. Luisa, este asunto es entre mi hermano y yo». Algo en la voz de Gabriel, una mezcla de autoridad y súplica velada, hizo que Luisa obedeciera, aunque cada paso que la alejaba de los hermanos fuera acompañado por la sensación de estar dejando atrás parte de un misterio que ahora la envolvía completamente.
De vuelta en la casa grande, Luisa encontró a Antonio despierto, sus ojos grandes y solemnes siguiéndola mientras ella se movía por la habitación. Al tomarlo en sus brazos, sintió una extraña conexión, como si el bebé de alguna forma entendiera el torbellino de emociones que la consumía. «¿Qué debo hacer, pequeñín?», susurró, acariciando el cabello fino del bebé. «¿Quién dice la verdad? ¿Su padre o su tío? ¿O ninguno de los dos?». La respuesta ella sabía. Podría estar en el tal diario mencionado por Santiago. Pero entrar en la biblioteca, abrir la caja fuerte, leer un documento privado, todo eso iba contra sus principios, contra las enseñanzas de toda una vida. Mientras se debatía internamente, doña Jurema entró en la habitación con una expresión preocupada. «Los hermanos están discutiendo de nuevo», comentó el ama de llaves, ajustando las cortinas. «Como en los viejos tiempos». «Doña Jurema», comenzó Luisa vacilante, «¿usted conoció a su madre?». La vieja ama de llaves se tensó por un momento, antes de volverse hacia Luisa con ojos cautelosos. «¿Doña Elisa?». «Sí, la serví por muchos años. Una mujer fuerte, pero triste. Muy triste. ¿Qué le pasó a ella?». Jurema suspiró profundamente. «Nadie habla de eso en esta casa. Pero ya que pregunta». Ella bajó la voz. «Doña Elisa se quitó la vida, en el estanque, el mismo donde usted estaba con el señor Santiago hoy temprano. Los hijos tenían 15 y 12 años en ese entonces». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué?». «Dicen que ella descubrió algo sobre el señor Augusto, el marido, algo relacionado con una antigua costumbre de la familia». Jurema dudó, mirando hacia la puerta como si temiera ser oída. «Una sustancia, algo que los hombres Albuquerque tomaban durante generaciones para fortalecer el carácter, para hacerlos más dominantes, más poderosos en los negocios y en el amor». Las palabras de Jurema resonaron en la mente de Luisa, conectándose a las insinuaciones de Santiago sobre un mal que perpasaba generaciones. ¿Qué tipo de sustancia? Nadie sabe con certeza, solo que era guardada en el ala este, preparada según una receta antigua traída de Portugal por los primeros Albuquerque. Jurema hizo la señal de la cruz. Doña Elisa escribió todo en su diario antes de partir. Fue lo único que dejó. El diario. El mismo que Santiago había mencionado. ¿No era una trampa después de todo? ¿Ese diario todavía existe? Los ojos de Jurema encontraron los de Luisa con una intensidad inesperada. Existe, y si está preguntando eso, es porque ya sabe dónde está. El ama de llaves se acercó bajando aún más la voz. «Cuidado, niña. La última persona que se interesó demasiado por esa historia acabó mal». «¿Beatriz?», arriesgó Luisa. La expresión de Jurema fue respuesta suficiente. «No diga que hablé de esto, y por el amor de Dios no mencione el diario al señor Gabriel». Ella ajustó el delantal nerviosamente. «Ahora debo irme. El almuerzo no se prepara solo». Cuando el ama de llaves salió, Luisa se sentó en la mecedora junto a la cuna, Antonio acurrucado contra su pecho. Su mente bullía con nuevas informaciones, nuevos temores, nuevas posibilidades. Parte de ella quería hacer las maletas y partir en ese mismo instante, dejar atrás los misterios sombríos de los Albuquerque y volver a la simplicidad de su vida anterior. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, no podía abandonar a Antonio, ni podía ignorar los sentimientos contradictorios que Gabriel despertaba en ella, o la curiosidad perturbadora sobre lo que Santiago realmente quería. Fue entonces cuando percibió, ya estaba demasiado involucrada. Necesitaba descubrir la verdad, no solo por ella misma, sino también por Antonio, porque independientemente de quién fuera su verdadero padre, a aquella criatura merecía crecer lejos de las sombras que parecían envolver la hacienda Santa Clara durante generaciones. Al atardecer, cuando los hermanos Albuquerque finalmente regresaron a la casa grande, distantes uno del otro, con expresiones cerradas que señalaban una tregua tensa, pero no una resolución. Luisa ya había tomado su decisión. Esperaría el momento justo, y entonces descubriría lo que el diario de doña Elisa escondía. La oportunidad surgió 3 noches después, cuando la hacienda Santa Clara recibió la visita del abogado de la familia, doctor Mauricio Tejera, un hombre de gafas finas,
y postura aristocrática que había servido a los Albuquerque durante décadas. Su llegada inesperada resultó en una reunión a puerta cerrada en el despacho, en la que participaban Gabriel, Santiago y el abogado, Luisa, que había acostado a Antonio más temprano. Percibió que aquel era el momento que aguardaba. El ala este permanecía prohibida, pero la biblioteca y la caja fuerte detrás del retrato estaban temporalmente sin vigilancia. Con el corazón acelerado y una oración silenciosa en los labios, ella atravesó los pasillos oscuros de la casa grande, guiada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales altos. La biblioteca de los Albuquerque era una estancia imponente, con estanterías de palo de rosa que se extendían del suelo al techo, albergando volúmenes encuadernados en cuero que contaban la historia de España y del mundo a través de los siglos. El aroma a papel antiguo y madera noble llenaba el aire, mientras el silencio era tan profundo que Luisa podía oír los latidos de su propio corazón. Sus ojos localizaron rápidamente el retrato mencionado por Santiago, una pintura al óleo de un hombre de mediana edad con los mismos ojos penetrantes que caracterizaban a los hermanos Albuquerque, aunque más duros, casi crueles en su intensidad. La placa dorada en la base del marco lo identificaba como Coronel Augusto Albuquerque, 72-1946. Con manos temblorosas, Luisa retiró cuidadosamente el cuadro pesado de la pared, revelando, como prometido, una pequeña caja fuerte empotrada. Respirando hondo, ella giró el disco, insertando la combinación 1843. Para su sorpresa y alivio, el mecanismo cedió con un clic suave, y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había diversos documentos, títulos de propiedad, un estuche de joyas antiguas y, en el fondo, un libro encuadernado en cuero rojo desgastado por el tiempo. Luisa lo retiró con reverencia, sintiendo el peso de la historia en sus manos. ¿Qué cree que está haciendo? La voz que venía de la puerta de la biblioteca hizo que Luisa casi tirara el diario. Se giró bruscamente, esperando encontrar a Gabriel o a Santiago, pero en vez de eso, vio a doña Jurema, con una expresión indescriptible en el rostro arrugado. Doña Jurema, no necesita explicar. El ama de llaves cerró la puerta tras de sí, acercándose con pasos silenciosos. Yo sabía que tarde o temprano usted lo buscaría. No es lo que parece, intentó Luisa, aunque era exactamente lo que parecía. Si lo es, niña, y no la culpo. Jurema tocó el diario con dedos envejecidos. Doña Elisa era mi amiga. Fui yo quien la encontró aquella mañana, flotando en el estanque como una muñeca de trapo. Lágrimas brillaron en los ojos del ama de llaves. Ella intentó avisar a todos sobre lo que estaba sucediendo en esta casa. Nadie quiso escuchar, ni siquiera yo, hasta que fue demasiado tarde. Luisa dudó, incierta sobre cómo proceder. ¿Qué sabe usted sobre la sustancia que los hombres Albuquerque tomaban? Jurema indicó 2 butacas cercanas a la ventana, apartadas de la puerta. Lea el diario, susurró. Él contiene todas las respuestas, pero hágalo en su habitación, lejos de ojos curiosos. Yo vigilaré la reunión en el despacho y avisaré cuando esté terminando. Luisa asintió, escondiendo el libro bajo el chal. ¿Por qué me está ayudando, doña Jurema? Los ojos del ama de llaves se fijaron en los de ella con una mezcla de tristeza y determinación. Porque Beatriz también encontró ese diario. Y la noche siguiente desapareció sin dejar rastro. Ella ajustó el retrato de vuelta a la pared, asegurándose de que quedara perfectamente alineado. Quizás usted sea más fuerte que ella. Quizás usted pueda hacer lo que ninguna de nosotras consiguió, romper el ciclo. Mientras se retiraba de la biblioteca, el diario escondido junto a su cuerpo, como un tesoro prohibido, Luisa sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Lo que fuera que aquel libro contuviera, había costado vidas, y ahora podría costarle la suya. De vuelta en su habitación, Luisa cerró la puerta con llave y se sentó junto a la ventana, donde la luz de la luna permitiría la lectura sin necesidad de encender una lámpara. Abrió el diario con dedos temblorosos, y la caligrafía elegante de Elisa Albuquerque comenzó a desvelar los secretos sombríos de la familia. 20 de abril de 1934.
Hoy descubrí lo que transforma a los hombres de esta familia en monstruos. Augusto no sabe que lo seguía hasta la antigua bodega, que vi cuando él y el capataz prepararon el líquido rojo que él toma todas las noches. Una mezcla de hierbas traídas de Portugal por su abuelo, elementos que no reconocí y sangre. Sangre de animales sacrificados en la luna nueva. Lo llaman esencia de la dominancia. Dicen que fortalece la voluntad, intensifica los instintos, garantiza el poder sobre otros hombres y el deseo de las mujeres. Pero vi lo que realmente hace. Transforma a mi marido en alguien que no reconozco. Alguien cruel, posesivo, capaz de cualquier cosa para mantener el control. Luisa pasó las páginas con creciente horror. Elisa describía cómo la sustancia había sido pasada de generación en generación, cómo los patriarcas Albuquerque adoctrinaban a sus hijos a creer que aquel ritual era necesario para mantener el linaje fuerte y la hacienda próspera. 12 de mayo de 1934. Intenté hablar con Augusto sobre parar con esta locura. Él se rió de mi ingenuidad femenina y dijo que yo jamás entendería las cargas que un hombre Albuquerque necesita llevar. Esta noche, él comenzó a administrar pequeñas dosis de la esencia a Gabriel, nuestro primogénito. El niño tiene solo 5 años. Cuando protesté, Augusto me encerró en la habitación. Puedo oír a Gabriel llorando en la habitación de al lado. La narrativa se volvía cada vez más perturbadora. Elisa relataba cómo intentó huir con sus hijos, pero fue capturada y forzada a volver. Cómo luchó para proteger a Santiago, el hijo menor del mismo destino, escondiéndolo siempre que el padre intentaba iniciar el mismo ritual con él. De junio de 1937. Gabriel está cambiando. A los 8 años ya demuestra la misma frialdad calculadora del padre. Observa todo. Controla sus juguetes y a los sirvientes con una autoridad perturbadora para alguien tan joven. Santiago, gracias a Dios, parece inmune. Quizás por recibir dosis menores. Quizás por su naturaleza más rebelde. Él cuestiona al padre. Desafía las tradiciones de la familia. Augusto odia eso. Dice que el niño es débil, como yo. Temo por lo que pueda hacerle. Las páginas siguientes documentaban el deterioro gradual del matrimonio, de la salud mental de Elisa y la creciente rivalidad entre los hermanos. Gabriel, el favorito del padre, moldeado a su imagen. Santiago, el protegido de la madre, constantemente castigado por su independencia. 10 de noviembre de 1941. Descubrí algo terrible hoy. La esencia no afecta solo a quien la consume. Ella altera la semilla de los hombres, hace que sus hijos nazcan con una predisposición a la misma condición. Los Albuquerque no son naturalmente crueles o dominantes, son envenenados desde el nacimiento, generación tras generación. Estoy embarazada nuevamente. Tengo miedo de lo que esta criatura pueda llegar a ser en las manos de Augusto. Luisa se cubrió la boca con la mano. La entrada siguiente, fechada 3 meses después, relataba cómo Elisa había provocado deliberadamente una caída para interrumpir el embarazo, incapaz de traer más una vida para aquel ciclo de sufrimiento. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa y manchada por lágrimas, era de solo 2 días antes de su muerte, 15 de julio de 1944. Gabriel encontró este diario ayer. Lo leyó todo. Pensé que quizás él entendería, que el niño dulce que un día acuné en mis brazos aún existía en algún lugar dentro de él, pero él llevó el diario directamente al padre, Augusto. Su furia, no tengo palabras. Dijo que yo traicioné a la familia, que intenté envenenar la mente de Santiago contra nuestras tradiciones, que después de que yo parta, Santiago finalmente se convertirá en un verdadero Albuquerque. No puedo permitir eso. No puedo salvar a Gabriel. Él ya está perdido para mí. Pero Santiago aún tiene una oportunidad. Esta noche le contaré la verdad a él. Insistiré en que huya de esta casa maldita. Y después haré lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Que Dios me perdone. Luisa cerró el diario sintiendo náuseas. Todo tenía un terrible sentido ahora. La personalidad controladora de Gabriel, la rebeldía autodestructiva de Santiago, los rumores sobre la diferencia de Antonio. La sustancia había afectado a generaciones de los Albuquerque, creando un legado de control, posesividad
y abuso emocional. Un sonido suave en la puerta hizo que Luisa se sobresaltara. Era doña Jurema, avisando con un susurro urgente. La reunión está terminando. Vuelva el diario a la caja fuerte, deprisa. Con el corazón acelerado, Luisa regresó a la biblioteca, recolocó el diario en su lugar y cerró la caja fuerte, asegurándose de que el retrato estuviera perfectamente posicionado como antes. Estaba saliendo de la estancia cuando oyó voces acercándose por el pasillo. Se escondió detrás de una estantería maciza, rezando para no ser descubierta. Gabriel y Santiago entraron seguidos por el abogado, que parecía exhausto después de horas de mediación entre los hermanos. Los documentos están todos en orden, decía el doctor Mauricio, depositando una carpeta sobre la mesa central, pero insisto en que reconsideren. Esta división precipitada de la herencia puede tener consecuencias irreversibles para el patrimonio de la familia. Es demasiado tarde para reconsideraciones, respondió Santiago, sirviéndose una copa de coñac. Mi hermano tuvo 15 años para hacer lo que era correcto. Ahora es mi turno de reclamar lo que me pertenece. Gabriel permaneció en silencio, observando al hermano con una expresión ilegible. Había algo diferente en él, notó Luisa, una vulnerabilidad que nunca había demostrado antes. ¿Y en cuanto al niño?, preguntó el abogado bajando la voz. Si lo que alega es verdad, señor Santiago, necesitaremos pruebas para alterar la partida de nacimiento. Santiago sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tengo las pruebas. Cartas de Elena confirmando todo. Y si es necesario una prueba de paternidad, resolverá la cuestión. Gabriel finalmente se manifestó, su voz cargada de una emoción que Luisa nunca había percibido antes. Dolor, puro y simple. Tú siempre lo supiste, ¿verdad? Desde el principio. Sabías que Antonio no era mi hijo, y aún así permitiste que me casara con ella. La revelación golpeó a Luisa como un rayo. Entonces era verdad. Antonio era hijo de Santiago y Elena. Era lo que ella quería, hermano, respondió Santiago, con una crueldad casual que hizo que Luisa se estremeciera en su escondite. Elena sabía que yo nunca podría darle el estatus, la fortuna que tú ofrecías. Nuestra familia ya nos enseñó esa lección, ¿verdad? Tú heredas todo. Yo me quedo con las sobras. Gabriel avanzó súbitamente, agarrando al hermano por el cuello de la camisa. Tú la usaste. Usaste a Elena, me usaste a mí, y ahora quieres usar a mí y... Él se corrigió, la voz embargada. Antonio, pero no lo permitiré. El abogado intervino, separando a los hermanos. Señores, por favor, recuerden la reputación de la familia. Ya hemos tenido suficientes escándalos para varias generaciones. Santiago se arregló la camisa, recuperando la compostura. La cuestión ya no es negociable, Gabriel. Mañana iré a Madrid a visitar a Elena en la clínica. Tengo una autorización firmada por el director médico. Él extrajo un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Ella está lúcida ahora, gracias a los nuevos tratamientos, y aceptó hacer una declaración formal sobre la paternidad de Antonio. El rostro de Gabriel palideció. No te creo. No necesitas creer. Santiago recogió la carpeta de la mesa. Pero que sepas una cosa. No vine solo por el dinero o por la tierra o incluso por Antonio. Vine para acabar con el legado de nuestro padre, para interrumpir el ciclo. Los ojos de Gabriel se abrieron ligeramente y Luisa percibió que él sabía exactamente a qué se refería el hermano. ¿De qué estás hablando? De la esencia, Gabriel. Santiago pronunció la palabra como si fuera veneno. Sé que tú todavía la tomas, que pretendes dársela a Antonio cuando tenga la edad suficiente. Elena me lo contó todo antes de ser internada. Fue por eso que ella cambió durante el embarazo. Descubrió la verdad sobre nuestra familia, sobre lo que transformó a nuestro padre en aquel monstruo, sobre lo que te estaba haciendo lo mismo a ti. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca. El abogado miraba de un hermano a otro, claramente confuso. Señor Santiago, señor Gabriel, no comprendo. Déjenos, ordenó Gabriel, sin desviar los ojos del hermano. Esto es entre nosotros dos. Reticente, el abogado recogió sus documentos y se retiró, cerrando la puerta con un clic suave que resonó en la tensión del ambiente. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Gabriel cuando estaban solos. ¿Mamá te lo contó antes de suicidarse? Sí,
Me lo contó todo la víspera. Santiago dio un sorbo a su coñac. Me pidió que huyera, que nunca más volviera, que me salvara ya que no pudo salvarte a ti. Gabriel se hundió en una butaca, cubriendo su rostro con las manos, en un gesto de derrota que sorprendió a Luisa. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. «No lo entiendes», murmuró él. «No elegí esto, me fue impuesto, como fue impuesto a todos los primogénitos Albuquerque. La esencia no es solo una sustancia, Santiago. Es una herencia, una maldición si prefieres. Una maldición que tú puedes elegir romper». Santiago se arrodilló delante del hermano, su rostro súbitamente iluminado por una intensidad casi feroz. «Es por eso que volví, Gabriel. No para destruirte, sino para liberarte. Existe una cura». Gabriel levantó el rostro, ojos incrédulos encontrando los del hermano. «Imposible». «No lo es. Pasé años investigando, consultando curanderos, químicos, médicos. La fórmula original vino de un ritual indígena distorsionado por nuestros antepasados. Los mismos principios activos que crean la dependencia pueden ser usados para revertirla». Santiago extrajo un pequeño frasco del bolsillo. 3 gotas al día durante una luna llena completa. La próxima comienza mañana. Luisa contuvo la respiración. ¿Sería posible? ¿Podría Gabriel liberarse de aquello que lo había vuelto tan controlador, tan emocionalmente distante? ¿Y si fuera una trampa de Santiago para envenenar al hermano y tomar su lugar? ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Gabriel, vocalizando las dudas de Luisa. «Después de todo lo que hubo entre nosotros», Santiago sonrió tristemente. «Porque somos hermanos, porque, a pesar de todo, tú eres la única familia que me queda. Y porque...» Él dudó. «Porque quiero que Antonio tenga un tío, no solo un padre. Quiero que crezca conociendo al hombre que podrías haber sido si nuestro padre no hubiera envenenado tu alma». Gabriel fijó el frasco por largos momentos, el conflicto evidente en su rostro. «¿Y si no funciona? ¿Y si es solo otro de tus golpes, Santiago? Entonces no habrás perdido nada más que un mes bebiendo un té amargo». Santiago se levantó, dirigiéndose a la ventana. «Pero si funciona, imagina, Gabriel, libertad, sentir sin aquella compulsión por el control, amar sin poseer». Los ojos de Gabriel se alzaron, siguiendo la mirada del hermano que ahora se fijaba en la dirección de la habitación donde Antonio dormía. «Y Luisa», añadió Santiago, casi como un pensamiento tardío, «tú podrías amarla como ella merece ser amada, sin transformarla en otra Elena». El corazón de Luisa casi se detuvo al oír su nombre. ¿Cómo lo sabía Santiago? ¿Sería tan evidente lo que crecía entre ella y Gabriel? «Ella no tiene nada que ver con esto», respondió Gabriel, pero su voz traicionaba la mentira. Santiago se giró, encarando al hermano con una intensidad que hizo que Luisa se estremeciera en su escondite. «Tiene todo que ver. Vi cómo la miras, como ella te mira a ti, aunque intente esconderlo. La historia se repite, Gabriel. Otra joven inocente atraída por la telaraña de los Albuquerque». Él hizo una pausa, la voz suavizándose. «Pero esta vez puede ser diferente. Tú puedes ser diferente». Un largo silencio siguió, durante el cual Luisa apenas osaba respirar. Finalmente Gabriel extendió la mano y tomó el frasco. 3 gotas al día, al despertar antes de la primera comida. Y no puedes tomar la esencia tradicional durante este periodo. Gabriel asintió lentamente, guardando el frasco en el bolsillo del chaleco. «Si esto es una traición, Santiago, no lo es». El hermano menor colocó la mano en el hombro de Gabriel. «Esta vez estoy realmente intentando salvarte, como mamá intentó salvarme a mí». Los hermanos permanecieron así por un momento, no más adversarios, sino 2 hombres marcados por el mismo trauma ancestral, buscando un camino hacia la redención. Luisa sintió lágrimas en los ojos, conmovida por la vulnerabilidad que nunca había esperado presenciar en ninguno de ellos. Cuando los hermanos finalmente se retiraron, cada uno siguiendo hacia su habitación, Luisa emergió de su escondite, la mente bullendo con todo lo que había presenciado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La internación de Elena no fue resultado de delirios, sino de un terrible descubrimiento. Antonio realmente era hijo de Santiago, no de Gabriel, y la frialdad que siempre había percibido en Gabriel no era su naturaleza verdadera.
sino resultado de generaciones de condicionamiento químico y psicológico. Al regresar a su habitación, Luisa encontró a Antonio aún durmiendo serenamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Se sentó al lado de la cuna, observando el rostro perfecto del bebé, que ahora sabía no ser hijo de Gabriel. ¿Qué significaría eso para el futuro? Y más importante, ¿podría realmente confiar en la cura ofrecida por Santiago? Aquella noche, mientras la hacienda se silenciaba bajo la luz de la luna, Luisa hizo algo que no hacía desde que llegara a Santa Clara. Se arrodilló y rezó fervorosamente, pidiendo sabiduría para discernir la verdad en medio de tantas capas de mentiras y manipulaciones. A la mañana siguiente, la luna llena aún visible en el cielo claro, Gabriel Albuquerque tomó la primera dosis del líquido que su hermano le había ofrecido. Y así comenzó un mes que cambiaría para siempre el destino de todos en la hacienda Santa Clara. Las semanas que siguieron fueron como un torbellino de emociones y revelaciones en la hacienda Santa Clara. Santiago partió hacia Madrid conforme a lo anunciado, regresando 3 días después con noticias que sacudieron los cimientos de la propiedad. Elena había firmado una declaración formal reconociéndolo como padre biológico de Antonio. Ella está diferente, relató a Gabriel y Luisa, quienes lo recibieron juntos en la terraza principal. Los médicos dicen que la nueva medicación eliminó los delirios, trajo claridad. Ella preguntó por Antonio, quiso saber cómo está. Gabriel recibió la noticia con una serenidad que sorprendió a Luisa. Después de una semana tomando el supuesto antídoto proporcionado por Santiago, cambios sutiles comenzaban a manifestarse en su personalidad. La rigidez permanente en sus hombros había disminuido. Sus ojos, antes constantemente vigilantes, ahora ocasionalmente se perdían en la contemplación del horizonte, como si redescubriera la belleza del mundo. «¿Ella quiere verlo?», preguntó Gabriel sin hostilidad en la voz. «Eventualmente, cuando esté más fuerte». Santiago entregó un sobre al hermano. Los exámenes confirmaron. «Antonio es mi hijo biológico». Luisa, que sostenía al bebé en el regazo, sintió un nudo en el corazón. La confirmación oficial de lo que ya sospechaba no hacía la realidad menos dolorosa. En un mes de convivencia, había desarrollado por Antonio un amor maternal que trascendía lazos de sangre. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, su voz casi un susurro. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de significados no verbalizados. «Por ahora, nada cambia», respondió Gabriel, para la sorpresa de ambos. «Antonio permanece aquí, donde está seguro y amado. Cuando Elena esté recuperada, discutiremos los próximos pasos, como una familia». La palabra familia flotó en el aire como una promesa frágil. Santiago asintió lentamente, aceptando los términos propuestos por el hermano mayor. Mientras regresaba a la habitación de huéspedes que ocupaba en el ala oeste, Luisa notó que su comportamiento también había sufrido alteraciones desde su llegada. La arrogancia juvenil que exhibía inicialmente daba paso, poco a poco, a una madurez reflexiva. Aquella noche, mientras amamantaba a Antonio antes de acostarlo, Luisa fue sorprendida por la llegada de Gabriel a la guardería. «¿Puedo entrar?», preguntó él, con una vacilación que nunca había demostrado antes. Luisa asintió, ajustando el chal sobre el hombro para cubrirse parcialmente. Gabriel se sentó en la silla cercana, observando al bebé con ojos que ya no llevaban aquella dureza característica. «Siempre soñé con tener un hijo», comentó, después de un largo silencio. «Incluso sospechando que Antonio pudiera no ser mío, lo amé desde el primer momento». «Todavía puede amarlo», respondió Luisa suavemente. «La sangre no define a la familia». Gabriel sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro, revelando al hombre que podría haber sido si no fuera por generaciones de condicionamiento tóxico. «Es extraño», confesó él. «Desde que comencé a tomar el remedio de Santiago, siento como si una niebla se estuviera disipando de mi mente. Emociones que siempre sofocaba surgen con una intensidad casi asustadora. Recuerdos de la infancia, de mi madre, sensaciones que ni siquiera sabía que eran posibles». «¿Cómo se siente ahora?», preguntó Luisa, incapaz de contener la curiosidad. Gabriel levantó los ojos.
encontrándolos de ella con una vulnerabilidad que la desarmó completamente. Siento miedo, esperanza y algo más cuando la miro a usted. Algo que no me atrevo a nombrar. El corazón de Luisa se aceleró. Aquella conexión que había sentido desde el primer encuentro en la ventana de la guardería parecía ahora tangible, casi visible entre ellos como un hilo luminoso. No necesita nombrarlo, susurró ella. Gabriel extendió la mano, tocando ligeramente el rostro dormido de Antonio. Él se parece a Santiago cuando era bebé, observó. Siempre lo supe en el fondo. Pero la esencia, ella lo distorsiona todo, transforma los celos en posesividad, la protección en control, el amor en obsesión. Su voz se embargó. Lo que hice con Elena, la forma en que la traté cuando comenzó a cuestionar. No era yo, Luisa, o quizás era una versión corrompida de lo que debería ser. Se está liberando ahora, aseguró ella, cubriendo la mano de él sobre el bebé con la suya. Es lo que importa. En las semanas que siguieron, la transformación de Gabriel se hizo más evidente. La hacienda entera parecía respirar un aire diferente, a medida que su propietario abandonaba viejos hábitos controladores. Empleados que antes se encogían en su presencia, ahora lo saludaban con sonrisas genuinas. Decisiones que antes tomaba unilateralmente pasaron a ser discutidas en conjunto. Santiago observaba el cambio del hermano con una mezcla de alegría y melancolía. Cierta tarde encontró a Luisa en los jardines de rosas que rodeaban la casa grande. «Está funcionando, ¿verdad?», preguntó ella indicando a Gabriel, que conversaba animadamente con algunos colonos en el área de secado de café. «Mejor de lo que esperaba», confirmó Santiago. «Es casi como tener de vuelta al hermano que conocí en la infancia, antes de que nuestro padre comenzara a moldearlo». «¿Por qué tardó tanto en volver? ¿Para ayudarlo?». Santiago suspiró profundamente, contemplando los cafetales que se extendían hasta el horizonte. Miedo, quizás. Culpa, ciertamente. Él se giró para mirarla. «Nunca le conté la historia completa, Luisa. Elena y yo, nuestra aventura comenzó antes de que ella conociera a Gabriel. Éramos jóvenes apasionados inconsecuentes, pero yo no tenía nada que ofrecer. Solo el nombre Albuquerque sin la fortuna o la tierra que lo acompaña. Entonces ella eligió a Gabriel. No exactamente. Yo la animé a aceptarlo cuando él demostró interés. Pensé que era lo mejor para ella. Seguridad, posición social, el futuro que yo no podía proporcionarle». Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Lo que no preví fue cómo la esencia cambiaría a Gabriel después del matrimonio. Cómo él se volvería cada vez más controlador, más frío. «¿Y entonces ustedes reanudaron la relación?», preguntó Luisa, intentando comprender la complejidad de aquel triángulo. «Una única vez», confesó Santiago. «Cuando ella vino a Madrid desesperada, huyendo temporalmente del control de Gabriel. Fue cuando Antonio fue concebido». Él hizo una pausa, la culpa evidente en su rostro. «Yo debería habérmela llevado aquel día, lejos de Santa Clara, de la influencia de los Albuquerque, pero fui cobarde. Dejé que regresara con él. Y cuando descubrió que estaba embarazada, me escribió en secreto. Me contó sobre sus sospechas de quién era el verdadero padre de la criatura. Me pidió que viniera, que la ayudara a huir definitivamente». Santiago bajó los ojos. «Una vez más dudé. Cuando finalmente decidí venir, era demasiado tarde. El colapso ya había ocurrido. Ella ya estaba internada». Luisa procesó aquella información, conectándola con lo que había leído en el diario de doña Elisa y presenciado en las últimas semanas. «Por eso volvió ahora», concluyó. «No solo por Antonio o por la herencia, sino para redimirse, para ayudar a Elena, a Gabriel y quizás a sí mismo». Santiago asintió lentamente. «Todos nosotros llevamos cicatrices de la maldición de los Albuquerque. Luisa, incluso yo, que escapé de la esencia, fui moldeado por su legado. El miedo constante de convertirme como mi padre, como Gabriel, hizo que huyera de compromisos, responsabilidades, conexiones verdaderas. Quizás sea hora de romper todos esos ciclos». Aquella conversación marcó un punto de inflexión en la dinámica de la hacienda Santa Clara. Con la luna llena acercándose a su fin, los efectos del tratamiento en Gabriel alcanzaron su apogeo. Era como si años de represión emocional
estuvieran siendo liberados simultáneamente. Él alternaba entre momentos de euforia casi infantil y períodos de tristeza profunda, llorando por pérdidas que nunca se había permitido lamentar. «Es normal», aseguró Santiago a Luisa cuando ella expresó preocupación. «Su cerebro está reaprendiendo a procesar emociones sin el filtro químico de la esencia. Es como un músculo atrofiado siendo ejercitado nuevamente». Una noche, después de acostar a Antonio, Luisa encontró a Gabriel en la terraza, contemplando la luna llena que bañaba los cafetales en una luz plateada. «¿No puedes dormir?», preguntó ella uniéndose a él en el balcón de madera. «He soñado con mi madre», respondió él, la voz cargada de emoción. Recuerdos que estaban enterrados tan profundamente que ni siquiera sabía que los poseía. Ella cantándome, enseñándome a nadar en el estanque, escondiéndome cuando mi padre estaba en sus peores días. Luisa colocó gentilmente su mano sobre la de él. «Ella intentó salvarte, y yo la traicioné». Lágrimas brillaron en los ojos de Gabriel. «Cuando encontré su diario corrí a contárselo a mi padre, buscando aprobación, queriendo ser el hijo perfecto que él deseaba. Nunca imaginé que eso la llevaría a...». Él no pudo completar la frase. «Eras un niño, Gabriel. Un niño condicionado por años de manipulación química y psicológica». Él giró la palma de su mano hacia arriba, entrelazando sus dedos con los de Luisa. «¿Cómo puedes mirarme sin repulsión, sabiendo todo lo que sabes ahora? Porque veo al hombre que realmente eres, no al hombre que te forzaron a convertirte». Sus miradas se encontraron, y aquella noche, bajo el testimonio silencioso de la luna llena, Gabriel y Luisa compartieron su primer beso, vacilante, gentil, cargado de promesas no verbalizadas. No todo, sin embargo, transcurría armoniosamente en la hacienda Santa Clara. A medida que Gabriel se alejaba de la influencia de la esencia, el delicado equilibrio de poder que había sostenido la propiedad durante generaciones comenzaba a desestabilizarse. Antiguos aliados del patriarcado Albuquerque, acostumbrados a métodos más duros de administración, cuestionaban las nuevas directrices más compasivas de Gabriel. El más vocal de esos opositores era Jerónimo Acosta, capataz principal de la hacienda y fiel servidor de la familia durante más de 3 décadas. Hombre rústico, criado en la tradición de los coroneles del interior, Jerónimo veía los cambios en Gabriel como señales de debilidad. «Las cosas están diferentes por aquí», comentó él cierta mañana, encontrando a Luisa en el huerto. «El patrón ya no es el mismo. Parece que perdió el pulso firme. O quizás ha encontrado una forma mejor de liderar», respondió ella, incómoda con el tono insinuante del capataz. Jerónimo se acercó, bajando la voz. «Usted no es la primera joven bonita que vino a trabajar en esta casa, ¿sabía? Antes de usted hubo Beatriz». El nombre envió un escalofrío por la espalda de Luisa. «¿Qué sabe sobre ella? Sé que también se encantó por el patrón. También creyó que podría cambiarlo». Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro curtido por el sol. «Y sé que ella descubrió cosas que no debería en el ala este». «¿Qué le pasó a ella?», preguntó Luisa, incapaz de contenerse. «Oficialmente, se fue en medio de la noche. Extraoficialmente». Él dejó la frase en suspenso, el silencio más amenazador que cualquier palabra. Aquella misma tarde, Luisa relató la conversación perturbadora a Gabriel y Santiago, quienes la escucharon con expresiones cada vez más sombrías. «Jerónimo fue el brazo derecho de nuestro padre», explicó Gabriel. «Fue él quien me inició en el ritual de la esencia después de la muerte del viejo. Siempre sospeché que sabía más sobre la desaparición de Beatriz de lo que contó. Él es peligroso», añadió Santiago, «y tiene influencia sobre muchos en la hacienda. ¿Qué debemos hacer?», preguntó Luisa angustiada. Fue Gabriel quien tomó la decisión, la primera verdaderamente asertiva desde que iniciara el tratamiento. «Voy a despedirlo. Mañana mismo. Santa Clara necesita un nuevo comienzo, sin las sombras del pasado». Aquella noche, mientras la luna menguante lanzaba sombras alargadas por los pasillos de la casa grande, Luisa fue despertada por un llanto agudo que venía de la guardería. Corrió a la habitación de Antonio, encontrándolo agitado, los pequeños puños cerrados golpeando el aire en angustia.
Al tomarlo en sus brazos, percibió que el bebé ardía en fiebre. «Calma, pequeñín, estoy aquí», susurró, acunándolo contra el pecho mientras su propio corazón se disparaba en pánico. Estaba saliendo para buscar ayuda cuando la silueta de un hombre bloqueó la puerta de la guardería. Por un momento aterrador, pensó que se trataba de Jerónimo. Pero era Santiago, el rostro pálido a la luz tenue del candil. «Antonio está enfermo», explicó Luisa, la voz temblorosa. «Necesito llamar al médico». Santiago se acercó rápidamente tocando la frente de su hijo. «Dios mío, está ardiendo». «¿Qué pasó?» «No sé. Él estaba bien cuando lo acosté hace unas horas». Un ruido en el pasillo hizo que ambos se giraran. Gabriel entró apresuradamente, seguido por doña Jurema. «Oí el llanto», explicó él acercándose al bebé. «Jurema, mande a alguien a buscar al doctor Mateo inmediatamente». El ama de llaves asintió retirándose apresuradamente. «Creo que debemos llevarlo a la cocina», sugirió Gabriel. «Podemos enfriar la fiebre con compresas mientras el médico no llega». Mientras seguían por el pasillo oscuro, Luisa sintió un cambio súbito en la atmósfera. Una presencia. Se giró bruscamente, a tiempo de ver una sombra moviéndose en dirección al ala este. «¿Vieron eso?», susurró. Los hermanos intercambiaron una mirada preocupada. «Quédate con Antonio», instruyó Gabriel a Santiago. «Voy a verificar». «No», exclamó Luisa. «Puede ser peligroso». «Justamente por eso no puedo permitir que vayas solo», respondió Gabriel, tocándole el rostro con ternura. «Santiago, llévalos a la cocina». «Vuelvo en un minuto». A regañadientes, Luisa siguió a Santiago, lanzando miradas ansiosas por encima del hombro, mientras Gabriel desaparecía en la oscuridad del ala prohibida. En la cocina, aplicaron compresas frías en la frente de Antonio, consiguiendo reducir ligeramente la fiebre, pero la angustia de Luisa aumentaba a cada minuto que pasaba sin el regreso de Gabriel. «Algo está mal», murmuró para Santiago. «Él ya debería haber vuelto». «Voy a buscarlo», decidió Santiago, entregando el bebé a los cuidados de doña Jurema, que acababa de regresar. «Quédate aquí con Antonio». «No», protestó Luisa, «voy contigo». «Es muy arriesgado». «Ya estamos todos en riesgo», interrumpió ella. «Desde que llegué a esta casa, siento que hay algo mal. Ahora Antonio enferma misteriosamente. Vemos una sombra en el ala este, y Gabriel desaparece. No es coincidencia». Santiago dudó solo por un momento antes de asentir. «Jurema, cierra la puerta con llave después de que salgamos. No dejes entrar a nadie más que al médico, ¿entendido?» La vieja ama de llaves hizo la señal de la cruz, murmurando una oración mientras acunaba a Antonio. Armado solo con un candil y la valentía nacida del desespero, Luisa y Santiago se adentraron en el ala este de la casa, el territorio prohibido que albergaba los más sombríos secretos de los Albuquerque. El contraste con el resto de la mansión era inmediato. Si la casa grande era mantenida impecable por doña Jurema y su equipo de empleados, el ala este parecía congelada en el tiempo. Telarañas colgaban del techo. El olor a moho y algo más, algo químico y vagamente metálico, permeaba el aire. «¿Gabriel?», llamó Santiago, su voz resonando por los pasillos desiertos. Ninguna respuesta. Avanzaron cautelosamente, pasando por aposentos que claramente no eran utilizados desde hacía años. Un antiguo despacho con muebles cubiertos por sábanas empolvadas. Una habitación femenina, probablemente perteneciente a la madre de ellos, preservada como un santuario. Una sala de música con un piano de cola cubierto de polvo. «Allí», susurró Luisa, indicando una puerta entreabierta al final del pasillo, de donde emanaba una luz tenue. Se acercaron silenciosamente. Era un laboratorio improvisado. Mesas de madera oscura cubiertas de equipos arcaicos, frascos de vidrio conteniendo líquidos de varios colores, libros antiguos abiertos en páginas con ilustraciones inquietantes de plantas y rituales. Y en el centro de la sala, Gabriel atado a una silla, un corte en la frente sangrando ligeramente. Delante de él, Jerónimo Acosta removía un alambique de cobre, preparando algún tipo de infusión que emanaba vapores rojizos. «No tiene elección, patrón», decía el capataz, de espaldas a la puerta. «Usted está enfermo. Ese veneno que su hermano le dio
Está debilitando el linaje de los Albuquerque. No puedo permitirlo. Usted envenenó a Antonio, acusó Gabriel, la voz débil pero firme. Solo una dosis pequeña en el biberón. Nada fatal. Solo lo suficiente para crear una distracción, mientras resuelvo el problema mayor. Jerónimo levantó un frasco de líquido rojo, examinándolo contra la luz. La esencia verdadera. Aquella que su bisabuelo trajo de Portugal, que su padre perfeccionó, que mantuvo esta hacienda próspera durante generaciones. «Esa cosa destruyó mi familia», exclamó Gabriel. «Transformó a mi padre en un monstruo. Llevó a mi madre al suicidio. Corrompió todo lo que podría haber sido bueno entre Santiago y yo». Tonterías. La esencia solo revela la verdadera naturaleza del hombre Albuquerque. La fuerza, la determinación, la capacidad de liderar. Jerónimo se acercó con el frasco. «Y usted va a tomarla ahora, quiera o no. Después, cuando vuelva en sí, entenderá que hice esto por su propio bien». Luisa y Santiago intercambiaron una mirada rápida, comunicándose silenciosamente. Él asintió, indicando que entraría primero. Pero antes de que pudieran ejecutar cualquier plan, el antiguo suelo crujió bajo los pies de Luisa. Jerónimo se giró bruscamente, ojos desorbitados al avistar a los intrusos. «Ustedes», gruñó, dejando caer el frasco sobre la mesa y sacando un cuchillo de la cintura. «Debía saber que vendrían. Siempre juntos contra la tradición, contra el orden natural de las cosas. Suéltelo». «Jerónimo», exigió Santiago avanzando lentamente hacia la derecha, mientras Luisa se movía hacia la izquierda, rodeando al capataz. «¿Para qué? Para que sigan envenenándolo con sus ideas modernas, para que destruyan el legado de los Albuquerque». El hombre rió amargamente. «Serví a 3 generaciones de esta familia. Vi lo que sucede cuando un Albuquerque se aparta de la esencia. Debilidad, indecisión, ruina». «Usted no sirve a la familia», rebatió Santiago. «Sirve a una tradición enfermiza que ya ha causado demasiado sufrimiento». Mientras hablaba, Santiago continuaba moviéndose, distrayendo a Jerónimo para que Luisa pudiera acercarse a Gabriel. Percibiendo la estrategia, el capataz se giró bruscamente en dirección a ella, blandiendo el cuchillo. «Ni un paso más, joven. Usted es igual que aquella otra, Beatriz. También creía que podía cambiar las cosas. También descubrió este lugar». Los ojos de Jerónimo se oscurecieron peligrosamente. ¿Saben lo que le pasó a ella? ¿Huyó, como dicen los rumores? No, está aquí mismo, alimentando las raíces de los cafetales de los Albuquerque. La confesión del crimen, pronunciada con una casualidad escalofriante, dejó el ambiente en shock momentáneo. Fue el tiempo que Gabriel necesitaba. Con un movimiento súbito, impulsó la silla hacia atrás, desequilibrándose a propósito. La ruidosa caída distrajo a Jerónimo por un segundo crucial, tiempo suficiente para que Santiago avanzara, agarrando el brazo que empuñaba el cuchillo. Los dos hombres se enzarzaron en una lucha feroz, mientras Luisa corría para liberar a Gabriel. Las cuerdas estaban apretadas, pero ella trabajó frenéticamente, consiguiendo finalmente soltar uno de los brazos de él. Gabriel hizo el resto, liberándose completamente. «Cuidado», gritó Luisa, viendo que Jerónimo había conseguido soltarse y ahora avanzaba nuevamente, el cuchillo alzado en dirección a Santiago, que había caído. Gabriel se movió con una velocidad sorprendente, lanzándose entre el hermano y el capataz. La hoja descendió, pero en vez de alcanzar su objetivo original, se clavó en el antebrazo de Gabriel, que rugió de dolor. Aprovechando el momento en que Jerónimo intentaba liberar el cuchillo atrapado en el brazo de Gabriel, Santiago propinó un golpe certero en la barbilla del capataz, derribándolo. La lucha que siguió fue breve pero intensa. Al final, Jerónimo yacía inconsciente, mientras los hermanos Albuquerque, finalmente unidos, jadeaban de agotamiento y alivio. «Tú te arriesgaste. Por mí», murmuró Santiago mirando al hermano con asombro. Gabriel, presionando la herida en el brazo, sonrió frágilmente. «Somos hermanos, ¿no?» En aquel momento, oyeron voces que venían del pasillo. Doña Jurema apareció en la puerta, acompañada por varios empleados de la hacienda y el doctor Mateo, que acababa de llegar. «¡Santo Dios! ¿Qué pasó aquí?», exclamó el médico, corriendo para examinar la herida de Gabriel.
Mientras el doctor trabajaba, Luisa explicó la situación, revelando las confesiones de Jerónimo sobre Beatriz y el envenenamiento de Antonio. «El bebé está bien», aseguró el doctor Mateo, cuando terminó el vendaje de Gabriel. «Doña Jurema me mostró el biberón sospechoso. Parece ser solo una infusión de hierbas que causa fiebre temporal. Ya administré un antídoto y él ya está mejorando». «Gracias a Dios», suspiró Luisa, sintiendo un alivio inmenso recorrer su cuerpo. Gabriel tomó sus manos, mirándola profundamente a los ojos. «Se acabó. Luisa, el ciclo está roto». En las horas que siguieron, la policía de Andalucía fue llamada a la hacienda Santa Clara. Jerónimo fue arrestado no solo por el ataque de aquella noche, sino también por la desaparición de Beatriz, confesando finalmente dónde había enterrado el cuerpo de la joven, en el cafetal más antiguo de la propiedad, como había sospechado doña Jurema. La noticia de la prisión del capataz y de las revelaciones sobre la maldición de los Albuquerque se extendió rápidamente por la región, generando una mezcla de asombro y alivio entre aquellos que durante generaciones vivieron bajo la sombra de la poderosa familia. Una semana después, cuando la última luna llena del ciclo de tratamiento se alzaba sobre los cafetales, Gabriel, Santiago y Luisa se sentaron en la terraza de la casa grande, Antonio durmiendo pacíficamente en el regazo de la joven. Entre ellos, sobre la mesa de centro, el frasco que contenía los últimos vestigios de la esencia ancestral. «¿Qué haremos con esto?», preguntó Santiago. Gabriel contempló el líquido rojo por largos momentos antes de responder. «Lo enterramos junto con el pasado. Comenzamos de nuevo». Santiago asintió lentamente. Entonces extrajo un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Recibí esto hoy. Es de Elena». Luisa y Gabriel intercambiaron miradas sorprendidas. «Ella está mejorando rápidamente», continuó Santiago, desdoblando la carta. «Los médicos dicen que podrá recibir el alta en algunas semanas. Ella...» Su voz se embargó brevemente. «Ella quiere vernos. A todos nosotros, incluyendo a Antonio. Dice que está lista para conocer a su hijo y... para pedir perdón». «¿Perdón?», repitió Gabriel sorprendido. «Por no haber sido honesta desde el principio, por haber permitido que el miedo la controlara». Santiago dobló la carta nuevamente. «Creo que todos nosotros tenemos algo que aprender sobre el perdón y los nuevos comienzos». «Iremos a Madrid juntos», decidió Gabriel. «Como una familia». Aquella palabra antes pronunciada con vacilación ahora sonaba firme y verdadera. Una nueva definición de familia estaba naciendo allí, no basada en sangre o tradición, sino en elección, en perdón, en amor genuino. A la mañana siguiente, mientras el sol nacía sobre la hacienda Santa Clara, Gabriel y Santiago, acompañados por Luisa con Antonio en el regazo, caminaron hasta el punto más alto de la propiedad. Allí, con vista a los cafetales que sostenían el imperio de los Albuquerque durante generaciones, enterraron el último frasco de la esencia. «Que nuestra generación sea la última en conocer esta maldición», pronunció Gabriel, mientras cubría el frasco con tierra. Aquel mismo día la familia viajó a Madrid. El encuentro con Elena fue emocionante y catártico. La joven mujer, aunque aún frágil, exhibía una lucidez y una paz que sorprendieron a todos. Al sostener a Antonio por primera vez desde su nacimiento, lloró lágrimas de alegría y arrepentimiento. «Él es perfecto», susurró, mirando a Santiago con ojos que aún guardaban el amor de la juventud. «Y tiene tus ojos». La conversación que siguió fue larga y necesaria. Elena pidió perdón a Gabriel por la traición, a Santiago por la omisión, y agradeció a Luisa por cuidar de su hijo cuando ella no pudo. Juntos los 4 adultos trazaron los primeros contornos de un futuro compartido. Complejo, imperfecto, pero fundamentado en verdad y respeto mutuo. 3 meses después, la hacienda Santa Clara se había transformado. Gabriel y Santiago, ahora socios iguales en el emprendimiento familiar, implementaban cambios progresistas en la administración. Los trabajadores, antes gobernados por el miedo, ahora participaban en las decisiones. La producción de café, lejos de sufrir con el cambio de liderazgo, prosperaba bajo el nuevo sistema. En una tarde soleada de primavera, Luisa acunaba a Antonio en la terraza,
observando las nubes que se deslizaban lentamente sobre los cafetales. El niño, ahora con casi 1 año, se desarrollaba normalmente, sin señales de la diferencia que tantos habían temido. Era solo un niño feliz, amado por una familia no convencional, que había elegido romper el ciclo de traumas ancestrales. Gabriel se acercó, sentándose al lado de ella en el columpio de madera. «Elena llamó», comentó él. «Los médicos le dieron el alta definitiva. Ella está pensando en alquilar una casa en la ciudad más cercana, para estar cerca de Antonio». «¿Y cómo se siente al respecto?», preguntó Luisa, consciente de la complejidad emocional de la situación. Gabriel sonrió. Una sonrisa plena, sin reservas, la sonrisa de un hombre verdaderamente libre por primera vez en su vida. Feliz por ella, feliz por Antonio, que tendrá a su madre presente, feliz por Santiago, que finalmente podrá construir la familia que siempre deseó. Él tomó las manos de Luisa entre las suyas, e inmensamente feliz por nosotros. Luisa sintió su corazón acelerarse. En los últimos meses, su relación con Gabriel se había profundizado en medio de las transformaciones de la hacienda. El hombre que había conocido inicialmente, controlador, emocionalmente distante, había sido sustituido por alguien gentil, vulnerable, capaz de amar sin poseer. «Hablé con el pastor Ezequiel ayer», continuó Gabriel. «Le expliqué nuestra situación, la complejidad de todo. Pensé que él, como hombre religioso, pudiera juzgar nuestro arreglo familiar poco convencional». «¿Y qué dijo?», preguntó Luisa, tensa. «Dijo que el amor verdadero nunca es simple, pero siempre es sagrado», Gabriel sonrió, «y que estaría honrado en celebrar nuestra boda, cuando estemos listos». Lágrimas de alegría brillaron en los ojos de Luisa. No necesitaba una respuesta formal. Su corazón ya había elegido a Gabriel mucho antes de que él estuviera libre para elegirla de vuelta. «Estoy lista cuando tú lo estés», susurró, inclinándose para un beso que sellaba no solo un compromiso entre dos personas, sino el inicio de un nuevo capítulo para toda la familia Albuquerque. Aquella noche, mientras la luz de la luna bañaba la hacienda Santa Clara, 4 adultos y un niño cenaban en la terraza principal. Gabriel y Luisa, Santiago y Elena, en su primera visita a la hacienda desde la internación, y el pequeño Antonio en su trona, sonriendo a todos indiscriminadamente. Era una familia construida no por convenciones sociales o lazos de sangre tradicionales, sino por elecciones conscientes, por perdón genuino, por amor que trascendía errores del pasado. Al alzar sus copas en un brindis por el futuro, Gabriel miró alrededor de la mesa y sintió una paz que jamás había creído posible. «A la familia que elegimos», propuso, «y a los ciclos que rompemos». «A los ciclos que rompemos», repitieron todos, mientras Antonio aplaudía, como si comprendiera la profundidad de aquel momento. Y así, bajo las estrellas de Andalucía, la historia de los Albuquerque comenzaba un nuevo capítulo, libre de las sombras del pasado, abierta a las infinitas posibilidades de un futuro construido sobre verdad y amor genuino. Fin de la historia. Si te emocionaste con la jornada de Luisa y los hermanos Albuquerque en la hacienda Santa Clara, no te pierdas nuestras próximas historias. Tenemos un acervo especial de narrativas que exploran los secretos de familia.